Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la grabación de esta clase del día 7 de junio con un tema estadístico que, si bien no es muy importante, de decir, bueno, una tabla llena de numeritos, pero sí es importante que vean ustedes cómo se va llenando. Y sobre todo que entiendan lo que son los conceptos. Frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Esos son los conceptos que vamos a revisar hoy y, bueno, lamentablemente hay que ponerle número a eso. Pero este ejemplo es el que tienen ustedes en la guía número 3, donde el ejercicio partía de esta, esta matriz, digamos, este arreglo donde tenemos filas y columnas y están representadas las notas de las evaluaciones, por ejemplo, de una prueba, de un curso muy numeroso, porque son 80 alumnos. Entonces, como siempre vemos acá, nosotros partimos como de un montón de numeritos sin ningún tipo de organización, están todos sueltos, están todos dispersos, y lo primero que hacemos es agruparlos, o sea, contarlos. Y esto habíamos alcanzado a ver la clase anterior. Estos son los datos, los XY, que son las posibles notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esta es la frecuencia, que es lo más básico dentro de estadística, es decir, bueno, con qué frecuencia aparece cada dato, cada valor, es la cantidad de veces que está ese valor representado. Entonces, bueno, ya está lleno, pero podemos verificar. Por ejemplo, este 5 son 1, 2, vemos los números que son 1, se la nota 1, 3, 4, 5. Por eso este 5 acá. Tomemos otro, por ejemplo, este 12, que son la cantidad de 5, y ese 12 sube, sale de contar. 1, 2, 3, 4, 4 acá, 4, 5, acá nada, acá nada, acá hay otro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, se ve que me salté uno por algún lado, me salté alguno, bueno, después conténlo bien, pero son 12 la cantidad de 5. Y así yo veo la frecuencia de cada valor. Bueno, atentí con frecuencia acumulada. Si quieren, a ustedes les doy tiempo para que hagan la tabla, aunque sea a mano, para que vayan llenando a medida que yo les explico cómo se hace. Esa columna es frecuencia acumulada. Fíjense que cuando es frecuencia usamos la F minúscula y cuando es acumulada la mayúscula para diferenciar. ¿Qué va a ir acá? Acá va a ir un 5, ¿sí? Porque sería la cantidad de valores que son como el 1 o menores que el 1. Porque, ¿qué hace la acumulada? Primero, la frecuencia acumulada va a tener sentido con datos numéricos y que sean crecientes. Si no, prácticamente no va a tener ningún sentido calcular estos números. Y después, ¿qué me va a dar? Por ejemplo, acá viene 12. ¿Por qué? Porque es 5 más 7, que da 12. ¿Bien? Entonces ese 12, ya ver ese número me está diciendo quiénes tienen la nota 2 y 1. O sea que me está diciendo, de ese valor que es el 2 para atrás, ¿cuántos y qué frecuencia tengo? Por eso es acumulada, va sumando. ¿Cuál vendrá acá? Acá va a venir el 18. ¿Ven? ¿Por qué? Porque al 12, que tenía acumulado con 1 y 2, le sumo este 6 y eso me da, cambia el formato, eso me da 18. Entonces, voy sumando. A ese 18 le voy a sumar el 8 que tengo abajo a la izquierda, lo cual me da 26. A ese 26 le voy a sumar el 12 que tengo, que es la frecuencia de los 5,
Eso me da 38. 38 le sumo el 14, que tengo ahí a su izquierda, 62. 62 le sumo el 10, 72. 72 le sumo el 9, 81. A ver si me parece que sume mal acá algo. Profe, sumo 10 más en el Acá, 14, acá tiene que sume ser más, sí, 52. gracias por decirme. Me había dado cuenta. Sabía que algo no andaba bien. Muchas gracias. Entonces estos son 10 menos de lo que yo creía. Ahí tengo 71. 71 más 4 es 75. 75 más 5, 80. Bueno, importantísimo porque ese valor me va a dar algo que es vital acá, que llamamos N, que es la cantidad total de datos o de observaciones, que son 80, que lo tengo acá ese valor. Cuando hagamos la tabla de frecuencia acumulada, abajo del todo voy a tener la cantidad de datos. Bueno, fíjense, por ejemplo, si se aprueba con 6, yo les decía, este 38 me está diciendo quiénes no aprobaron. Porque ese 38 son los que tienen 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ven? Si se aprueba, por ejemplo, con 4, yo voy a decir que estos son los que no aprobaron, que es la suma de 5 más 7 más 6. Entonces, por eso es la importancia de la frecuencia acumulada. Bueno, frecuencia relativa. Vean acá la fórmula o la explicación que se calcula dividiendo la frecuencia por el número total de datos. Entonces, para llenar esta columna, a los valores de esta, yo los voy a dividir por 80. O sea que acá, tomen la calculadora, si no yo se los voy haciendo. 5 dividido 80. 0,0625. Está bien la coma. 0,0625. Hagan la división. Es siempre este valor dividido la cantidad total. Ahora hacemos 7 dividido 80. 7 dividido 80 es 0,0875. Y así vamos llenando toda la tabla. En el otro va a ser 6 dividido 80, que es 0,075, y así sucesivamente. Bueno, 8 dividido 80 es fácil porque da 0,1. Esperen que entró alguien, vamos a ver quién anda por ahí. Hola Alex, buen día. Bueno, acá dijimos 0,15. En esta yo voy a hacer 14 dividido 80, lo voy a poner acá, en esta columnita de acá, en esta casilla. Como les digo, no nos vamos a perder en los numeritos porque estadística es más que esto. Pero por lo menos para entender de qué se trata. Aparte creo que hay un ejercicio de 9 dividido 80 para este caso. Alguien preguntó algo por el chat, si me pueden decir, así no voy para allá. 0,05. Y este, como ven que yo tengo 5 acá también, entonces va a ser este mismo valor. Copio y pego. ¿Acá van entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, Bien, seguimos. bien. Sí, profe, ¿se entiende? Genial, bien. Bueno, ahí podríamos
aunque parezca medio extraño, saltar a esta columna. Porque esa que es la frecuencia porcentual es este mismo número multiplicado por el 100%, que es como calcular porcentaje. Porque es decir, ¿qué porcentaje ocupa 5 dentro de 80? Entonces, si a este lo multiplicamos por 100, acá vamos a tener el 6,25%, que es correr la coma a dos lugares. Voy a tener el 8,75%, acá voy a tener el 7,5%, voy a tener el 10%, ¿ven? 0,1 lo multiplico por 100, me da 10. Acá voy a tener el 15%, casi 17,5. Yo estoy tomando siempre este valor y lo estoy multiplicando por 100. Entonces acá va a ser 12,5, acá va a ser 11,25, acá va a ser 5, y acá va a ser de vuelta 6,25. Aunque yo no respete el orden, es como para que no nos perdamos en los números. Ahora, cuando tengo frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Tengo dos opciones. El primer dato siempre va a ser el mismo que tenía acá a su izquierda. Pero después, así como hicimos con estas dos columnas, que yo les decía que esta iba sumando, por ejemplo, 5, después 5 más 7 me da 12, 12 más 6 me da 18, y así sucesivamente. Acá es la misma idea. O sea que a este número le sumamos este y nos da este de acá. Y otra forma que es más fácil es esta columna dividir cada valor por 80. Y vamos a tener los valores de la columna que estoy llenando acá. Yo lo voy a hacer así. O sea que acá es 0,15. La otra es 18 dividido 80, que es 0,225. En esta es 26 dividido 80. Fíjense que yo puse el número 80 para que las divisiones me den exactas. 0,325. Acá, bueno, 38 lo dividimos por 80. Es 0,475. Ven que estos valores van creciendo porque es frecuencia acumulada. Cada uno es más grande que los otros. Acá yo voy a tener 0,65. Acá hago 62 dividido 80, es 0,775. Acá 71 dividido 80, 0,8875. Y así. 75 dividido 80, ya nos vamos a acercar al 100. Y el último, 80 dividido 80, me da 1. ¿Bien? Que sería la frecuencia relativa acumulada del total. Y la porcentual, ¿qué vamos a hacer? Esta misma columnita la multiplicamos por el 100% y llenamos acá. O vamos sumando los valores de la anteúltima columna, que es esta, que voy a poner con amarillo. Pero es más fácil esta columna, esta de aquí, multiplicar por 100 y vamos poniendo acá. Entonces el valor, este va a ser 6,25, este va a ser 15, este va a ser 22,5, este va a ser 32,5, casi 47,5, 65%, 37,5, 88,75, 93,75 y obviamente 100. Bueno, ¿qué tiene sentido de esto? Por ahí ya esta última columna
ya me dice mucho, porque, por ejemplo, este número, como yo les decía el otro día, es el porcentaje de alumnos que sacaron 5 o menos. ¿Ven? Ok, esto es 5. Entonces esto va acumulando. Estos son el porcentaje de los que se sacaron 1, más los que se sacaron 2, más los de 3, más los de 4, más los de 5. Y así. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos aprobaron, qué porcentaje aprobó, ¿qué hago? Al 100% le resto el porcentaje de los que no aprobaron. Eso da 52,5. Ese número no está en la columna, no está en la tabla, pero fácilmente lo podemos deducir. Si yo quiero saber, por ejemplo, a quiénes les fue muy bien, o sea, quiénes se sacaron, qué porcentaje sacó más de 8 o más de 7, resto 100 menos 88,75 y me da el porcentaje de los que se sacaron 8, 9 o 10. Bueno, y así sucesivamente. Pero como les digo, no nos vamos a perder en numeritos, porque lo importante de la parte estadística es entender gráficos y saber hacer gráficos, o sea que es lectura, interpretación y confección de gráficos. Por eso a esto denle una importancia, digamos que la tiene, no es que no la tenga, pero una importancia más relativa. Y les quería mostrar, ya que estamos, algo que yo descargué pensando justamente en sexto año, descargué, que es una guía, son lineamientos técnicos de la campaña de vacunación del COVID. Y hay una serie de datos y datos, qué sé yo, ¿sí? Porcentajes. Pero me interesó, por ejemplo, este dato, este gráfico, que me gustaría que ustedes lo vean un ratito y después vean qué ven ahí, qué pueden ver ahí, qué pueden deducir de La eso. edad de las personas. Hola Musa, buen día. Dale, ahí te escucho. La edad de las personas, o sea, de 0 a 5, de 5 a 10, por ejemplo, así, la edad Bien, de personas, y bien, al costado eh, la cantidad de personas, y bueno, las barritas que van subiendo sería eh, las personas que fueron, no sé qué dice ahí, casos confirmados bien. y tasas de incidencia. Bueno, esas son las personas de casos confirmados. Al costado te va diciendo cuántas personas son o van ¿En qué dividiendo por costado? persona. ¿En el izquierdo o en el derecho? En el izquierdo. En el Y izquierdo. el otro es el porcentaje. Bien, y ese porcentaje, fíjate que me dice 5.000%, 6.000%. Y hay como una recta ahí azul, medio celestita, ¿no? Como una línea quebrada. ¿Ok? Esto es algo que ocurre mucho y es que el mismo gráfico me está dando mucha información. O sea, aprovechen el gráfico para varias cosas. Primero lo que vos decís, creo que sos Verónica, ¿no? Que Paula. es los casos confirmados. Entonces, en principio, acá está la edad, en este eje, está claro eso, la edad, y siempre recuerden que en el eje vertical yo tengo la frecuencia. Esto está a fecha de 15 de diciembre. Eso también es importante porque algo tan dinámico como el COVID, ya hoy son otros datos, ¿no? Fíjate, los chicos de 0 a 9 había habido cerca de 50.000 casos, como podés ver acá. ¿Ves? Entre los de 10 a 19, más o menos 90.000, 100.000. De 20 a 29, más de 300.000. ¿Vamos? De 30 a 39, cerca de 350.000 y así. Después empieza a bajar según la edad. Entonces vos ya empezás a ver, bueno, este grupo de 30 a 39 son los que tienen hay más casos de COVID. Bueno, explicación posible. A ver, explicación posible. ¿Por qué?
porque salen mucho de joda. Salen, sí, o tienen que salir a trabajar, ¿no? Porque 30 a 39, salen de joda, salen a trabajar. ¿Qué más? No puede ser, por ejemplo, que también que en el país haya más gente entre los 30 y los 39 que por supuesto entre más de 80. También Claro, hay más claro. gente porque es una cuestión de que están en la plenitud de la vida, ¿sí? Eso también puede influir, ¿de acuerdo? Es una franja etaria donde hay mayor cantidad de personas. Recuerden las pirámides poblacionales que habíamos visto, ¿está bien? Bueno, habría que verla y comparar, pero también es cierto de que a lo mejor salen a trabajar o salen con amigos, lo que sea. Y acá en la izquierda yo veo los casos confirmados. Y después tengo este otro dato que es la tasa de incidencia, que quiere decir el porcentaje de gente de esa edad que vuelve a tener este coronavirus. ¿Sí? O sea, que se vuelve a dar caso de coronavirus con gente de esa edad. Fíjense los porcentajes, 1000%, 2000, 3000. Y tengo esa recta, que esa recta yo la voy a leer con este gráfico. Y este diagrama, que es un histograma, lo voy a leer con estos datos de acá. Entonces, por ejemplo, yo diría, ¿qué me dice este valor? Que la tasa de incidencia de COVID en gente de 70 a 79 años es de cerca un poco menos del 3000%. Y así sucesivamente. Y acá había otro gráfico, este es muy, muy interesante también, ¿sí? A ver qué leen ahí. Vamos a ver el título, que siempre sin título no hay gráfico, ¿no? Fíjense que el gráfico es el mismo, son las mismas columnas, ¿no? Pero ahí me agregan esta recta que es la tasa de letalidad, según el grupo de edad. ¿Qué sería la tasa de letalidad? ¿Qué entienden ustedes por eso? Sería qué tan letal es el virus dependiendo de la que tenga la persona. Bien, bien, exactamente. Es el porcentaje de gente que fallece debido al virus según el grupo de edad. Entonces, fíjense, entre los 10 y los 19 está muy cercana al 0%. ¿Ven? Acá ya empiezo a ver un crecimiento. O sea que si te da el virus y tenés entre 40 y 50, ¿ves? Ya se mueren más o menos el 2,5% de las personas de esa edad. ¿Ves? Si yo digo en el grupo este, entre los 50 y los 79, se fallece aproximadamente el 7-8% de la gente que tiene virus y tiene esa edad. Y si veo el último puntito que está cerca del 3%, que corresponde a la gente de entre 70 y 79, quiere decir que la probabilidad de que fallezcas, si te da coronavirus y estás en estas edades, es de cerca del 30%. Entonces, bueno, esos son datos duros, datos crudos, y que alguien recopiló, fue como juntando esa información para poder armar este gráfico. O sea que esa lineecita que ven ahí es haber ido a un montón de hospitales o que los hospitales mandaran datos acerca de, bueno, si lamentablemente hay un fallecido por COVID, ¿qué edad tenía? Y si uno se sanó del COVID también, qué edad tenía, para poder elaborar este gráfico. Entonces, bueno, lo que yo les decía, ¿no? De repente un gráfico me está sintetizando un montón de información de miles y miles de casos y en un territorio extenso como es acá en Argentina. Bueno, les quería mostrar eso.
Eh, Acá, bueno, hay actividades para hacer que las van a hacer después. No sé si habíamos quedado en controlar esto hoy, ¿se acuerdan? Pero de todos modos lo vamos a dejar para mañana, sí o sí, lo vamos a ver. Y les explico un concepto bastante simple y dejamos el aula porque yo necesito la computadora que la necesita mi hijo para algo muy importante. Así que más o menos 11:30 vamos a terminar la clase por hoy. Bueno, les muestro la guía nueva, que es la que tienen en el Classroom, y les explico estos conceptos que son muy simples, que son medidas de posición central. Profe, Sí, hoy no vamos a corregir la prueba sería ideal corregirla, pero no sé si vamos a y tener no, tiempo. Vamos a y no ver la esto, estoy vamos a ver corrigiendo. esto, voy a dejar de grabar y podemos ver la prueba, ¿sí? Bueno, Después, bueno. después veo porque le explico, mi hijo tiene una entrevista de trabajo y tiene miedo que se le caiga la internet. Y esta computadora anda mejor. Pero si él le anda bien, no hay problema. Vamos a ver las medidas de posición central, ¿sí? Estos ya son parámetros estadísticos los parámetros son ya números nuevos que yo calculo en base a los datos de una estadística. ¿Qué se hace? Se calculan esos valores que me permite extraer conclusiones con más facilidad que trabajar con todos los datos juntos. Y son tres. Uno es el promedio, otro se llama moda y otro se llama mediana. El concepto de promedio ustedes ya lo saben por cuanto lo usan permanentemente para calcular los promedios de las notas en una materia. Se simboliza con la X y una rayita arriba. Y para calcular, ¿qué se hace? Se suman los datos y se lo divide por la cantidad de datos. Así es simple. ¿Estamos? Y eso es importante el promedio porque un solo número a mí me da muchísima información sobre una gran variabilidad de datos. O sea, es un solo número. Supónganse que yo tuviera el número que me diga el promedio que tienen las notas de matemática de todos los alumnos del país. O sea, de decir, bueno, por ejemplo, que dé 7,50. ¿Sí? Ese número es fuertísimo, porque me está diciendo en promedio cuál es el nivel o el interés o el estudio de matemática de todos los chicos del país, de todos los secundarios, de todos los años. Y es un solo número, ¿se dan cuenta? O sea que llegar a ese tipo de conclusiones es importantísimo. Entonces eso se llama promedio. Otro importante es la moda o modo, que es el valor de los datos que tiene mayor frecuencia. Eso se llama moda. Les muestro, por ejemplo, acá, en este otro, en este, no, en este otro que tenemos abierto acá. Por ejemplo, acá. Ustedes con que vean estas dos columnas, lo voy a hacer en el Word, que se entienda mejor. Acá. Cuando no encuentro las cosas, no, tampoco. A ver, a ver. Ah, acá. Ustedes para sacar modo, ¿qué hacen? Ven la tabla de frecuencia. ¿Cuál es el número más alto de todos esos? 14. El 14, bien. Una vez que tenés eso, ves a qué valor de la variable corresponde. A 6. Entonces, el modo es 6. Sería el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Vamos a otro caso acá. Con el caso de las bebidas energizantes o bebidas que tomo. ¿Cuál es el número más alto de esa columna? 28. 28. Entonces el modo es bebidas energizantes. ¿Está bien? Porque es el valor
que tiene la mayor frecuencia. Sería como lo que está de moda, ¿eh? Por ejemplo. Ahora acá también. El modo está, que es un intervalo modal, es entre 43,8 y 46 kilos, que era ese problema del peso de los chicos. A ver si tenemos otro. Bueno, estos están muy dispersos. Acá está. ¿Cuál es el modo? Acá, negro, que es el valor que tiene mayor frecuencia. Y así sucesivamente. Lo voy a cerrar, no lo quiero guardar porque lo modifique mucho. Y por último, tenemos también la mediana. La mediana ya tiene que ver con datos que tienen que ser numéricos. ¿Y cómo se hace para mediana? Se ve el valor que está exactamente al medio. La mediana es el valor que deja el mismo número de datos por encima y por debajo de él. Se simboliza mediana. Aquí hay un ejemplo que dice, se registró el precio del kilo de naranjas en diferentes verdulerías. Los valores están en pesos. Calcular promedio, mediana y modo. ¿Ven? Ahí yo tengo todos los valores. ¿Cómo hacemos con la mediana? Y con el promedio y con el modo. Les voy a explicar para que se entienda. Vamos acá. Estamos viendo polinomios con cuarto año. Promedio, mediana y modo. Bueno, vamos a empezar. Son dos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer primero el 1 y después el 2. Promedio para el 1. Suma de datos dividido cantidad de datos. Muy simple. Dividido n. Acá claramente contas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que n te da 9. Y la suma de datos tenés que hacer 45 más 32. ¿Ven? Hay mucha dispersión de precios, ¿ves? Hay gente que vende la naranja cara, hay gente que vende la naranja barata. Le sumas 44. Si alguien me lo va haciendo con calculadora y me da el resultado, yo le agradezco. Le sumo 50, le sumo 31, le sumo 52, le sumo 50 y le sumo 50. Todo eso está en la unidad de kilogramos, lo ponemos al final con un paréntesis, y todo eso lo vamos a dividir por 9. Eso es el promedio. ¿Alguien calculó la suma? 384, profe. Gracias, che. Muchas gracias. 384. Perdón, no son kilogramos. ¿Qué son? A ver. Es mala, hay kilogramos. ¿Qué son en vez de kilogramos? A ver. ¿Pesos? Claro, porque es el precio en pesos. Entonces, son pesos. Entonces, son 384 pesos dividido 9. ¿Me hace la división, por favor? 42,666 y medio. Así, todo largo. 42 pesos con 66 centavos. Bueno, ese es el promedio de lo que cuesta el kilo de naranja en la ciudad de Córdoba, o en una verdulería, o en un lugar, o en una feria. ¿Bien? El modo, no hay que hacer ninguna cuenta, sino que hay que ver cuál es el valor que más se repite. Y es evidente que es 50. ¿Ven? Entonces el modo es 50 pesos. ¿Qué sería? Que la mayoría de las verdulerías venden la naranja a 50 pesos. Y para mediana, tenemos que ordenar estos datos de menor a mayor.
31. Este es el más bajo, ¿ven? Si quieren lo van tachando. 30 es el más bajo, profe. Ah, sí, tenés razón. Gracias. Es 30, después 31. Después, acá tengo un 32. Después sigue 44. Después sigue 45 acá. Y hay que ponerlos a todos. Después tengo 50 3 veces. Se pone las 3 veces, no se pone una vez. 50, 50, 50. 50, 50, 50. Y me falta 52. Bueno, ¿qué hago ahora? Yo veo quién está bien al medio. Que es este de acá, ¿ven? Es el valor central y que deja tantos datos menor que él, que son 4, como mayores que él, que también son 4. Entonces, la mediana es 45 pesos. ¿Está bien? Fíjense que los tres valores, obviamente no son coincidentes, pero en muchos casos sí, pero están relativamente cerca. Esto obviamente es un verdolario que vende muy barata la naranja, y esto, bueno, un poquito más cara. Bueno, habrán notado que la cantidad de datos acá es un número impar, 9, lo cual me facilita hacer esto, de decir 4 para acá, 4 para acá, y 1 en el medio. Pero ¿qué pasa si la cantidad de datos es un número par, como tenemos en el ejercicio 2? Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 10 datos. O sea que acá n vale 10. Primero vamos a hacer lo que me piden. Calcular promedio. Suma de datos dividido, en este caso, 10. ¿Alguien sumó todos estos datos? Hágalo con la calculadora. 45 más 32 más 44. Bueno, esos dos me suman 80. Más, acá tengo 83. Más 151, para hacerlo rápido. Eso me da 435 pesos. Aclaremos, este es el ejercicio 1, este es el 2. 435 pesos dividido en este caso 10. Así que en este caso el promedio es un poquito superior al otro. Es 43 pesos con 50 centavos. El modo, no hay que hacer ninguna cuenta, ver cuál es el valor que se repite más. Vuelve a ser el 50, ¿ven? Está 3 veces. O sea que el modo vuelve a ser 50 pesos. Y para la mediana, hacemos lo mismo. Yo tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Nos fijamos bien. Tengo un 30, un 31 y un 32. Es muy parecido al caso de recién. Creo que le agregamos solamente un dato. Después tengo un 44, un 45, como tachando, 3 veces 50, 50, 50, 50, y de acá un 51 y un 52. Bueno, si se fijan bien, acá hay 10 datos, o sea que cuando yo hago la mitad, estoy acá. Pero acá no hay ningún dato. Entonces, cuando la cantidad de datos es impar, como en el primer caso, el que está al medio es la mediana. Pero cuando la cantidad de datos es par, como este caso,
yo tengo que hacer el promedio de esos dos. O sea que va a ser 45 pesos más 50 pesos, y a eso dividirlo por 2. Eso da 95 dividido 2, y eso me da 47 pesos con 50. Bueno, recapitulando. Promedio, sumo datos, lo divido por la cantidad de datos. Por supuesto que tienen que ser datos numéricos. En ese ejemplo de la bebida energizante, con azúcar, con alcohol, con agua mineral, ahí no hay promedio que valga. Porque yo no puedo sumar Coca más Sprite más vodka más Red Bull. ¿Entienden? Puedo sumar las cantidades, pero eso no me da absolutamente nada. ¿Estamos? Porque los datos no son numéricos, sino que la variable es una cualidad. ¿Qué bebida tomas? Entonces, para calcular promedio, sí o sí, tienen que ser datos numéricos. Tengo que sumar los datos y dividirlo por la cantidad de datos. Después tengo modo, que es el valor que tiene más frecuencia. Ahí ya no importa si es numérico o no el dato, acá sí, porque son precios, son datos numéricos. El valor que tiene más frecuencia, o sea, el que aparece más veces. Y mediana, y acá chicos, cuando me confundo, díganme, porque esto no es mediana, esto no es promedio, es el promedio de esos dos, pero en realidad recuerden que esto es la mediana. Se pone así, la mediana es 47 pesos con 50. La mediana es el valor que está en la posición central, que cuando tengo cantidad impar de datos, es el que deja tantos mayores, porque tengo 4 de este lado y tengo 4 de este lado. Entonces, esta es la mediana. Cuando la cantidad de datos es impar es fácil, y cuando la cantidad de datos es par, me tengo que fijar en los dos del medio y hacer el promedio entre ellos dos. O sea, sumarlos y dividirlos por 2, y eso me da la mediana. Bueno, ahora sí, vamos a dejar. Mi hijo parece que está todo bien. Vamos a detener la grabación